Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del fin de semana de Noticias Caracol. Miles de personas tuvieron que ser evacuadas tras el desbordamiento del río Tejo en Ocaña, norte de Santander. La emergencia fue causada por las fuertes lluvias registradas en la zona. Justamente Diego Velosa está allí del lado de la gente, del lado de los afectados, quienes perdieron sus enseres y piden ayuda urgente. Diego, ¿cuál es la actualización de la situación? Adelante. Mira, en este momento estamos en el barrio El Tejarito, aquí en la ciudad de Ocaña, uno de los más afectados, y vamos a mostrarles cómo los organismos de socorro, en coordinación con funcionarios de la administración local, incluso el Ejército Nacional, la policía, están colaborando en esta limpieza. La situación para estas personas es dramática porque muchos de ellos, ahí como podemos mostrar, están tratando de limpiar lo que quedó, y estos enseres que ustedes ven ahí prácticamente se perdieron en su totalidad. Como ellos, en al menos 7 barrios de la ciudad de Ocaña se presentaron afectaciones. En la siguiente nota les mostramos un resumen de lo sucedido. Juan, no se haga ahí porque puede ser peligroso. La tranquilidad de los habitantes de Ocaña se vio interrumpida por las alarmas de los organismos de socorro que anunciaban una nueva emergencia. No, venga para acá. Con sus celulares registraron cómo la creciente del río Tejo se llevó todo lo que encontró a su paso. Una señora gritaba que por dónde iban a salir los niños, el agua estaba crecida, y yo entré a mi casa y conecté el celular, y mientras que fui a buscar unas cosas, el agua empezó a meterse por la cañería, y cuando vimos que se entró el agua y nos tocó salirnos, evacuar. El balance preliminar de la atención deja un panorama desolador. Al menos 7 barrios y más de 200 familias resultaron afectadas tras la creciente súbita. El nivel del agua, acá como se puede ver, se puede evidenciar la marca que quedó ahí donde llegó el nivel del agua. Y pues realmente todo fue pérdida total, todo quedó destrozado, todo se dañó. Y por la sedimentación y el lodo que traía el agua, pues fue muy difícil el acceso. ¿Qué están solicitando ustedes como ayuda? Pues, en el momento no les sé decir, pero de todo, porque hasta ayuda psicológica se necesita, porque esto está muy bravo. Esta emergencia también afectó la infraestructura básica y las vías de acceso de la zona, lo que ha complicado la intervención de las autoridades. Ya estamos haciendo los enlaces para poder hacer un sobrevuelo sobre el sector específicamente donde se originó esta emergencia, debido a que la comunidad nos está avisando de que todavía quedó mucho material desprendido en este sector que puede generar una tragedia mayor en el municipio de Ocaña. El acueducto local y 3 más ubicados en zona rural también sufrieron afectaciones. El acueducto del corregimiento de Buenavista se llevó completamente la captación y parte de la línea de conducción. Acueducto de la vereda Alto Grande. Hemos podido llegar hasta este momento, hasta ahí, hasta el rodeo. Las autoridades continúan desarrollando labores de atención, limpieza y socorro, además del monitoreo permanente ante posibles crecientes. Bueno, como lo ha dicho la Oficina de Atención y Prevención de Desastres, ya se está haciendo un censo para determinar el número exacto de damnificados. A través del gobierno departamental y municipal se están canalizando algunas ayudas. Incluso hay un barrio donde se dispuso el salón comunal para recibir esas ayudas. Y lo que estas personas necesitan en este momento es la solidaridad de todos los colombianos. Importante llamado, Diego, gracias. A propósito de Noticias Caracol en Vivo, el gobernador de Norte de Santander afirmó que hay 3.000 familias afectadas en el departamento por las intensas lluvias y que a esta hora siguen evaluando los daños registrados allí en Ocaña. Les tenemos el diálogo. ¿Cuántas familias hay afectadas en este momento en Norte de Santander? Bueno, hay dos fenómenos. Cerca de unas 3.000 familias están afectadas en 25 municipios, las vías, los derrumbes y demás. Pero ayer se presentó una situación en el municipio de Ocaña, en donde se desbordó el río Tejo y donde cerca de 250 familias en este momento tuvieron inconvenientes, vieron cómo tuvieron que desalojarse, y hemos desplazado los secretarios de despacho de riesgo y de ambiente
para poder llevar ayuda humanitaria de emergencia y poder atenderlos y poder generar unas acciones para poder mitigar y obviamente evitar que continúe presentándose estas situaciones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa con este río? ¿Qué pasa con las familias? ¿Y cómo van a ser las ayudas de la gobernación para estos damnificados? En este caso es un desbordamiento por causa de una precipitación muy alta del río Teno, que se desborda, que se sale, que se mete a las casas, que las inunda y que arrastra con algunas de las cosas. Afortunadamente, pues no hay situaciones de tragedia porque se pudo lograr evacuar en algunos casos y la gente pues está damnificada en este momento. A esta hora es noticia la rápida reacción del Ejército Nacional en el departamento del Huila, específicamente en la ruta 15 entre Tello y la vía que comunica a Baraya, luego que la comunidad informara que los grupos armados habían instalado precisamente allí un cilindro bomba. Luego de una ardua verificación de las autoridades, dieron claridad que no se trataba de un artefacto acondicionado con explosivos y de inmediato se abrió la vía. Sin embargo, las autoridades también han informado que esta ha sido una estrategia ampliamente usada específicamente en este momento en el país para causar miedo entre las comunidades. A esta hora la noticia en el Meta es la falsa alarma provocada por un cilindro que fue abandonado en la vía que comunica de Villavicencio al municipio de Acacías en la noche anterior. Usuarios reportaron a las autoridades la presencia de un artefacto que estaba pintado con los colores de la bandera de Colombia muy cerca del puente sobre el río Ocoa. Las autoridades y expertos explosivos llegaron al lugar, acordonaron el área y luego de verificar reportaron que este cilindro no contenía ningún tipo de explosivos. La vía permaneció cerrada por más de 2 horas y es la primera vez que se presenta una situación como esta, un cilindro señuelo en una de las vías más importantes del Meta. A esta hora es noticia que las autoridades en el departamento de Antioquia buscan a los responsables de asesinar a una mujer campesina de 50 años de edad y a su hija de 25 años en el municipio de Amalfi Nordeste del departamento. De acuerdo a las autoridades, la mujer de 50 años estaba en una finca de su propiedad cuando hombres armados la secuestraron. Posteriormente llega su hija a buscarla, quien también fue secuestrada. Luego las dos aparecen asesinadas. Esto ocurrió en el mismo lugar donde el año pasado fue derribado un helicóptero de la policía y 13 uniformados perdieron la vida. En esta zona hace fuerte presencia las disidencias de alias Calarcá. A esta hora es noticia en La Guajira que en medio de un operativo por parte del Gaula Militar lograron rescatar a 15 trabajadores de una finca ganadera en zona rural de Riohacha. Varios sujetos llegaron hasta este punto y retuvieron a estos trabajadores con la finalidad de hacerle exigencias económicas al propietario de la finca. Este, al negarse, puso en conocimiento de los hechos al Gaula Militar, quien de manera inmediata inició un operativo de rescate. Los delincuentes se dieron a la huida y se llevaron cerca de 3 millones de pesos, algunos objetos de valor y varios computadores. Las personas rescatadas en estos momentos están bajo custodia del Gaula Militar. A esta hora es noticia la preocupación de sectores empresariales tras la decisión del gobierno nacional de aumentar hasta el 75% a partir del día de hoy los aranceles a productos ecuatorianos. Lo que estima el Ministerio de Comercio es que esto podrá tener una reducción de hasta el 75% en las importaciones de productos ecuatorianos, 640 millones de dólares menos, e incluso en el caso de los productos colombianos, que ahora tendrán un arancel del 100% para llegar a territorio ecuatoriano, podría generar una reducción en las ventas de hasta el 79%. 12 del mediodía, 39 minutos. Un mega operativo en el centro de Bogotá desarticuló una de las zonas más críticas del robo de vehículos y autopartes en la capital del país. Más de 600 uniformados intervinieron puntos clave. 10 personas fueron capturadas, entre ellos una madre y su hijo, señalados de integrar esta cadena criminal. Durante más de 4 horas, 600 uniformados se alistaron para desplegarse en una de las zonas más complejas del centro de Bogotá. El objetivo, golpear el negocio criminal detrás del robo de vehículos, la receptación y la venta ilegal de autopartes. En medio de las calles intervenidas y puntos críticos bajo vigilancia, así se movía el panorama. Autopartes expuestas, estructuras improvisadas y una cadena ilegal que operaba a plena vista. La intervención de la policía en Los Mártires y Puente Aranda dejó como resultado la captura de 10 personas por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Las drogas están financiando el crimen en esta ciudad.
Necesitamos que el flujo de drogas que llega a la ciudad sea cortado. La Policía Metropolitana todos los días ejecuta acciones que llevan a sacar las drogas del mercado. Durante este operativo también se realizaron registro a personas, verificación de antecedentes y controles a establecimientos en respuesta a las denuncias ciudadanas. Delincuentes dedicados al hurto de vehículos los traen en este lugar para desintegrarlos y seguir alimentando la cadena criminal del hurto de vehículos en Bogotá. Además, fueron incautadas más de 6.000 dosis de estupefacientes, munición de diferentes calibres y 2 radios de telecomunicaciones. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Y desde hoy el precio de la gasolina tendrá un aumento de 400 pesos. ¿Qué explica el incremento y cómo se ha ido comportando el precio de este combustible en lo que va corrido del año? En el siguiente informe les contamos. El alivio en el precio de la gasolina duró poco, pese a las reducciones iniciales y a los anuncios del gobierno nacional de que serían las primeras de varias bajas. El escenario cambió. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó un nuevo aumento. Va a haber un incremento de 400 pesos en el valor de la gasolina. Desde este 1 de mayo, el precio promedio del galón se ubicará alrededor de los 15.800 pesos. Según el jefe de cartera, la decisión responde a un contexto internacional complejo. Las tensiones en Medio Oriente, que han disparado el precio del petróleo más de un 60%, tras las afectaciones en el estrecho de Hormuz, clave para cerca del 30% del suministro mundial de crudo. A partir de la coyuntura internacional que se presenta con la guerra en Irán, nos obliga a revertir la decisión de mantener estas reducciones en el precio de la gasolina. Ha habido una caída en la oferta de petróleo que ha subido los precios del barril por encima de los $100, cuando hace algunos meses estábamos por el orden de los $65. El ministro de Hacienda dijo que estos ajustes se extenderán al diésel, aunque en una menor proporción. En menor proporción, pero tocar el precio de la CPM. De acuerdo con el Global Petrol Prices, el valor de este combustible está en promedio en $5.56, lo que son 20.300 pesos. En desarrollo en Noticias Caracol. Hoy, 1 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajo y en nuestro país desde muy temprano iniciaron las marchas y concentraciones en varias ciudades. Nuestros periodistas se encuentran en vivo con el reporte de estas movilizaciones. Iniciamos en Bogotá con Mayra Tenorio. Mayra, ¿cómo avanza la jornada y cuál es el panorama a esta hora allí en la Plaza de Bolívar? Hola, muy buenas tardes. Ustedes ven estas imágenes en vivo aquí de la Plaza de Bolívar. Una jornada en conmemoración de los derechos laborales, clamor por empleo y sobre todo mejores condiciones. Y quiero empezar con estas imágenes y sobre todo que escuchemos estas voces de la gente. Estamos marchando para conmemorar la lucha de los trabajadores por una mejor calidad de vida. En segundo lugar, para exigir que se respete el artículo 51 de la Constitución Nacional, el derecho a una vivienda digna para todos los colombianos sin tener que estar sometidos a una deuda eterna de más de 15 años. Para mejores oportunidades para mi hijo y mi hermano. ¿Qué hace falta en el país? Más oportunidades de trabajo, de estudio, de que los puedan emplear sin ellos tener experiencia. A esta hora ustedes ven el panorama aquí en la Plaza de Bolívar. Siguen llegando manifestantes a este punto de mayor concentración. Les cuento que aquí ya se recuperó el tema de la movilidad, pero seguimos con este panorama nacional porque en Cali a esta hora se registra la vandalización de 2 estaciones del Mío. Las autoridades hacen presencia en este terreno, sobre todo para garantizar esta seguridad, esta marcha pacífica. Y seguimos en este recorrido por las regiones con estas imágenes desde Bogotá. Nos vamos para Medellín con Erika Zapata. Adelante, ¿cuál es el panorama?
Mayra, muy buenas tardes, yo los saludo desde el centro de Medellín, específicamente esta es la avenida San Juan. Allí a mi fondo estamos viendo el Parque de las Luces, donde a esta hora las personas se siguen movilizando. Se van a concentrar allí en el Parque de las Luces durante varias horas. Están esperando la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Han llegado diferentes municipios del departamento de Antioquia, una manifestación pacífica, con banderas, con mensajes. Inició este recorrido desde las 9 de la mañana, desde el Teatro Pablo Tobón Uribe, y estas personas se van a concentrar en este punto. Erika Zapata, y con panorama en Medellín a esta hora con Erika Zapata, pero seguimos registrando cómo llegan aquí las centrales obreras y nos vamos también para otra región, para Barranquilla, con Grace Rodríguez. ¿Cómo avanzan allí estas manifestaciones? Mayra, aquí en la capital del Atlántico la movilización ya finalizó, inició desde muy temprano con una concentración en la calle 76, en la entrada del barrio San Martín, exactamente sobre la avenida Circunvalar, y finalizó en la calle 47 con carrera 21. Durante todo el recorrido los manifestantes expresaron varias arengas, entre ellas destacando por un lado pues el rechazo a los despidos masivos e injustificados en algunas de las empresas donde laboran, y por otro lado presuntas persecuciones a organizaciones sindicales. Por su parte, las autoridades destacaron el buen comportamiento por parte de los manifestantes, pues esta jornada se desarrolló en completa calma. Completa información a esta hora, y sigo también hablando de Bogotá mientras seguimos con este recorrido, porque les cuento que a esta hora hay afectaciones en la calle 19 y también en la carrera 10ª, más manifestantes que intentan llegar aquí en la Plaza de Bolívar. Y con estas imágenes de cómo avanza, también me voy para Bucaramanga con Natalie Ayala. ¿Cómo están las marchas en ese lugar? Mayra, televidentes, muy buenas tardes. Mire, ya finalizaron hace más de una hora aquí donde nos encontramos en el Parque de los Niños, en donde hay una concentración y actividades culturales. La marcha inició desde las 9 de la mañana de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, recorrió la calle 36 hasta llegar aquí a la carrera 27 en el Parque de los Niños. Han entregado a las autoridades un balance de normalidad durante esta jornada, salvo algunos grafitis que se pintaron en la sede política de Paloma Valencia y de Oviedo. Salvo esta actividad, o salvo esto que ocurrió, las autoridades han reportado normalidad en esta movilización. Porque solo unidos podemos conquistar lo que necesitamos para vivir mejor, por una clase obrera, trabajadora, digna, por esa dignidad que no se puede perder, que hay que seguir luchando. Nadie más, sino nosotros los trabajadores, conquistaremos nuestros derechos. Las voces de la gente allí en Bucaramanga, pero seguimos en el Cauca mientras les sigo mostrando las imágenes de Bogotá, porque el mensaje allí fue distinto. También se habló de la paz. Fernando Rojas, adelante. María Fernanda. Hola Mayra, muy buenas tardes. Como usted lo dice, aquí en el departamento del Cauca la conmemoración del Día del Trabajo fue totalmente distinto. ¿Por qué? Porque aquí todo se centra en torno a la procesión del Santo Exeomo, nuestro santo patrono, el santo patrono de la ciudad de Popayán. Hoy aquí en el Parque Caldas se han reunido diferentes sectores para clamar por la paz, para orar en honor a las víctimas del pasado atentado terrorista del 25 de abril. Esta situación, pues hoy las marchas aquí en el departamento del Cauca han transcurrido con total normalidad, pero como le digo, todo se torna alrededor al Santo Exeomo. Nos vamos a encontrar todos en la plaza o en el Parque Caldas y tendremos la oportunidad de tener un Te Deum, un acto simbólico para hacerle un homenaje a las víctimas, para expresarles nuestra cercanía y para dejar de guardar silencio frente a la muerte. Al Santo Exeomo le pedimos mucho por el dolor de las víctimas, las tenemos en el corazón, oramos por ellas, por sus familias, hay mucho dolor y hay mucho miedo. Le pedimos que nos dé la voluntad de encontrar una ruta. Yo personalmente le pido un milagro que lo voy a expresar en la plaza y ojalá que se pudiera dar. Mire acá, todos los payaneses están pidiendo por la paz en medio de esta procesión. En este momento en el Parque Caldas, en instantes la procesión continuará por las calles del sector histórico de Popayán y terminará en la iglesia de Belén en el oriente de Popayán.
Fernando, sin duda la paz en el Cauca es el clamor de todos los colombianos. Y les sigo mostrando estas imágenes finales mientras registramos lo que pasa aquí, en el punto de mayor concentración de Colombia, en la Plaza de Bolívar. Compañeras, el recorrido y las imágenes por las regiones con estas voces de la gente en las calles. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El Ministerio de Salud confirmó un segundo caso de viruela del mono en el país en su variante 1B, una de las más contagiosas. Esteban Bejarano, ¿dónde fue identificado el caso y qué otra información se conoce? Alejandra, el caso fue identificado aquí en Bogotá, en un hombre quien llegó desde España al país. El caso fue reportado por la Secretaría de Salud al Instituto Nacional de Salud, quien se encargó por medio de diagnóstico en sus laboratorios de confirmar la presencia del virus en la variante 1B, que se encuentra en vigilancia internacional por su alto nivel de contagio. Sobre el paciente indicaron que se encuentra estable de salud, aislado en su casa y bajo vigilancia médica y epidemiológica. Al respecto habla la directora del Instituto Nacional de Salud. Se encuentra en buen estado general, en aislamiento y con un antecedente de viaje al exterior, al país de España. Es importante ratificar que Colombia no tiene transmisión comunitaria de este virus, que continuamos con las acciones competentes, las cuales incluyen la vigilancia epidemiológica por laboratorio, también la identificación de las cadenas de transmisión, la búsqueda de casos y también el aislamiento. El Instituto Nacional de Salud mantendrá información permanente sobre este evento de interés e importancia en salud pública a nivel internacional. Con este segundo caso, las autoridades de salud activaron un cerco epidemiológico, es decir, están haciendo vigilancia a las personas que posiblemente tuvieron contacto con este paciente aquí en Bogotá para evitar nuevos contagios. Hay que recordar que el primer caso de Mpox en esta variante 1B fue reportado el 18 de abril por parte del Ministerio de Salud en un hombre en el departamento de Antioquia, quien se encuentra también estable y bajo vigilancia epidemiológica. En el país se tenía desde el año 2022 presencia de la viruela del mono en su variante 2 y hay más de 4.800 casos. Sí, señor Esteban, muchísimas gracias. En otras noticias, el Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar a la campaña de Iván Cepeda por hechos relacionados con la consulta del 26 de octubre de 2025. El órgano electoral indaga presuntas irregularidades en la financiación de la campaña para la consulta del 2025. En el auto firmado por la magistrada Maritza Martínez, además de abrir una indagación preliminar, se le pide al Fondo de Financiación del propio CNE copia del informe de ingresos y gastos de esa campaña y también dio 10 días hábiles a Cepeda para que en ese término se pronuncie frente a estos hechos. El caso tiene que ver con una denuncia interpuesta por estos hechos presentada por Juan Martín Bravo y JP Hernández, quienes aseguraron que se habría violado los topes de financiación. Y siendo la 1:05 de la tarde, nos conectamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol en el día 11 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Le quiero dar un dato si usted está por acá o planea venir. El evento recomendado del día en el Gran Salón E, el lanzamiento de creatividad y escritura de la Casa de Caracol Televisión con Dago García. Y ustedes en pantalla se pueden dar cuenta de una de esas grandes promesas de la literatura. Se llama Virginia P. de León. Virginia, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, háblanos de este segundo poemario que hace escasos 2 meses lanzaste a todo el público. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todas las personas que nos ven en Caracol Televisión por esta invitación que me pone muy feliz. Me dijeron que Mara con la boca llena de barro y sal es un libro de cuentos con algunos poemas que salió hace algunos meses, inspirado en los amores del Caribe que toda la vida nos han hecho creer que no existen, o esas historias que nos dijeron que debían quedar en el olvido. Para esos amores y para esas historias está escrito este libro, para hacerles saber que estamos en comunidad y que el amor en libertad sí se puede vivir. Virginia, yo cuando leo tus textos, cuando leo tus poemas, yo siento a una mujer orgullosamente costeña, a una mujer orgullosamente afro. Cuéntame cómo es introspectivamente estas piezas, bueno, un alivio de tu alma también. Pero 100%, yo creo que si yo no hubiese sido costeña no hubiese podido explorar lo que significa para mí la literatura y lo que significa para mí poder escribir poesía, y más siendo una mujer negra de la costa caribe colombiana. Yo creo que para mí escribir es darle ese paso o tomar esos espacios que
toda la vida nos han hecho creer que no nos pertenecen cuando claramente sí. Existe poca literatura afro en el continente latinoamericano y existe poca literatura LGBTIQ+. Cada vez debemos ir tomando más espacio y más cancha para hablar de los temas que pareciera que a veces no se deberían hablar. Virginia, en días pasados aquí en la Filbo tú tuviste una firma de libros exitosísima, vimos filas enteras, pero queremos también decirle a todos los televidentes qué se viene en cuanto a la programación en esta recta final de la Filbo para Virginia. El sábado fue hermoso, increíble, recibí el cariño y el amor de la gente, que es algo que no cambiaría por absolutamente nada en el mundo. Me siento muy afortunada. Aún nos quedan 2 eventos. El día de mañana voy a estar con mujeres talentosas también dentro del mundo de la literatura, Camila Guerra, Amalia Andrade y Lube Casino, a las 5:30 de la tarde. Va a ser hermoso, una conversación muy bonita. Y el domingo voy a estar presentando un libro también de Cristian Llano, que creo que también va a ser muy chévere. Sería hermoso que nos pudieran acompañar y sería hermoso también poderlos seguir saludando aquí en la Filbo. Novedades literarias y talento colombiano. Muchas gracias, Virginia, por ser parte de este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los televidentes. Y gracias, y los invito a que vengan aquí a la Filbo y a que se pasen por los stands para que conozcan y encuentren esa literatura que disfrutan. Vamos a una pausa comercial, pero aquí seguiremos muy de cerca este gran universo de la literatura.